Buenas tardes a todos, me llamo Soraya, que ni me he presentado. Soy asesora de BJ Adaptaciones y me especializo más en estos temas que nos traen aquí esta tarde, como lo que es la comunicación alternativa aumentativa. Quiero aprovechar antes que nada a dar las gracias a mi compañera Vivi, que me está dando el apoyo esta tarde. La podéis ver como BJ Adaptaciones. Gracias, Vivi. Y gracias a todos por sacar este ratito para vernos. Alba, normalmente nuestros webinars son los que son en directo. Son en directo. No sé si lo podremos ver en otro momento o no. Pero en principio los que son en directo aprovechamos este ratito además para conversar con vosotros, que seguro que tenéis dudas. ¿Sí? Buenas tardes. Mi compañera Vivi acaba de habilitar el modo preguntas y respuestas. Este modo preguntas y respuestas para lo que sirve es para que ahora abajo en el chat veis que tenéis como una interrogación para que si queréis hacer alguna pregunta que la podáis hacer. Vamos a tener una hora. Tenemos una hora para compartir cosas. Buenas tardes. Tengo muchas cosas que contaros. Yo siempre he de decir que este es, si no mi webinar favorito, que yo creo que sí, uno de mis favoritos, que cuando se creó este webinar fue pues hace casi un año ya. Entonces vais a ver cosas, ahora os cuento por qué estoy diciendo esto de que fue hace casi un año, porque una de las cosas diferentes que tiene este webinar es que hay cosas que os las voy a contar yo y otras cosas os las van a contar familias que están embarcadas en este apasionante mundo de la comunicación alternativa aumentativa y de la comunicación con personas que utilizan símbolos. Entonces, las cosas que vais a oír de las familias tienen este tiempo. Fue como en abril, en mayo del año pasado cuando hice la primera vez este webinar y la verdad es que ha tenido muy buena acogida siempre. Y pues repetirlo para mí es un gusto porque hay cosas, ya os digo, que las voy a contar yo y otras cosas que las van a contar en concreto ellas, porque son 3 mamás. Bueno, arrancamos, ¿os parece? ¿Qué debe tener un buen sistema de comunicación para personas que usan símbolos? Voy a haceros una pregunta rápida. Quien quiera responderme, se lo agradezco por el chat, ¿vale? Quien quiera ir respondiendo. ¿Qué os trae aquí? ¿Sois familiares? ¿Sois profesionales? Así, encuesta rápida, en un minutito. Así esperamos a que sea 5 para dar estos 5 minutitos de rigor, que veo que se está conectando más gente. Buenas tardes a todos los que os vais conectando. Profesionales, alumna en prácticas. Profesionales. Logopeda. Familiar, madres. Bueno, tenemos un poco de todo. Maestra de AL, antes psicóloga. Oh, mira qué bien. Mamás. Papás, de todo. Psicóloga de atención temprana. Pues mira, para empezar, os puedo decir que ya solo con las que estáis ahí tenemos el caldo de cultivo de todo lo que hace falta para hacer una buena implementación de un sistema, ¿verdad que sí? Porque estáis abarcando todos los frentes de la persona. Me encanta. Fenomenal. Pues espero aportaros algo. Espero que cuando acabemos esta horita os haya podido aportar algo. La comunicación es importante. Partimos de esta base todos, ¿verdad que sí? Que la comunicación, yo para mí más que importante, creo que es fundamental en el desarrollo de la persona. Además, nuestro pensamiento, nuestro desarrollo cognitivo lo basamos en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación. Entonces, a mí me parece que la comunicación es mucho más que importante, es fundamental. Gracias por seguir respondiendo, que os veo. Maestra de PT, logopedas, fenomenal. En BJ Adaptaciones es una de las cosas que nos preocupan mucho, el tema de la comunicación y por eso hacemos esfuerzos muy grandes en esta línea y estamos muy orientados a hacer soluciones a la medida de la persona. Entendemos que las soluciones estándar, por decirlo así, yo para mí siempre he dicho que lo estándar es la definición de lo que no vale para nadie, porque pretende valer para todo el mundo, pero finalmente que se ajuste realmente a las necesidades de cada uno es más difícil.
Entonces, bueno, y los que nos seguís desde hace un tiempo, no sé si nos conocéis alguno desde hace más tiempo, habréis visto que han ido cambiando y evolucionando los comunicadores que vamos ofreciendo. Estos son los últimos cambios que tenemos en la web, que los podéis ver, seguro que conocéis nuestra web, los podéis ver en la parte de comunicación. Y hemos ido cambiando y ampliando y yo creo que acertando en los formatos que tenemos en comunicadores. Probablemente tengáis muchas dudas también en qué sistema tengo que elegir y cómo y tal. Os animo en este sentido de todas formas a que si queréis asesoramiento, nos consultéis, ¿vale? Yo os voy a hacer un recorrido general y os voy a dar ideas porque la idea de esta tarde, de este ratito, es que conozcamos materiales e ideas útiles para empezar a trabajar, gracias Vivi, con la parte de comunicadores. Que nos sirva también para conocer personas y familias que utilizan comunicadores, ¿no? Y ver cómo ha sido su evolución, si es que la ha habido, que le pongamos cara a las personas que utilizan estas tecnologías. Y que veamos un poco la diferencia entre los distintos tipos de comunicadores, las necesidades y características de las personas que lo utilizan. ¿Sí? ¿Os gusta la idea? Una de las preguntas primeras que nos suelen hacer es esto de ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empezamos a abordar este tema de la comunicación? Pues en general, cuando estamos pensando en empezar desde el principio, estamos hablando de personas que están en esta etapa que nosotros llamamos emergente a nivel de comunicación y lo que vamos a tener que hacer es motivar al uso y a la persona. Entonces, lo que vamos a necesitar son cosas que que me requieran muy poquito esfuerzo y que me sean muy motivantes. Si empezamos con cosas que sean muy difíciles, pues lo que provocará es que no tenga mucha motivación para hacerlo. Y realmente estamos trabajando con personas cuya mayor dificultad es la comunicación o una de ellas. Entonces, no te puedo poner realmente retos muy grandes al principio. Podemos hacer cosas de elegir entre cosas que me gustan, podemos activar juguetes, podemos hacer juegos y todas estas cosas las podemos hacer con tecnología y las podemos hacer con los comunicadores. Entonces, debemos empezar por cosas en este sentido que motiven mucho. Si lo pensáis, esto nos pasa a todos, ¿eh? Cuando tenemos un desafío o empezamos a hacer una actividad nueva, nos tiene que ser realmente motivante. Si no, pues, ¿qué pasa? Ay, hola, Eva María. Si no, ¿qué nos pasa? Que lo acabamos dejando. ¿Cuánta gente? Entonces, si hemos hecho ya el recorrido este año de apuntarse al gimnasio y no, o este año con el tema del COVID lo hemos dejado aparte, pero este tipo de cosas que nos proponemos y al final las acabamos dejando porque no nos compensan. Entonces, voy a poneros ejemplos y vamos a ver qué soluciones podríamos dar en estos perfiles de personas. Hablo de perfiles, ¿vale? Y aunque os voy a enseñar casos reales, hablamos un poco de perfiles porque luego es lo que os decía, cada caso es un mundo y hay que valorarlo y hay que verlo bien. Entonces, os propongo un primer caso, un primer perfil, que sería esta niña que se llama María, que tiene 3 años, por ejemplo, cuyo diagnóstico es parálisis cerebral, que esto supone además que tenga muy poca movilidad voluntaria y que le guste jugar. Tiene 3 años, esto lo podíamos presuponer, ¿no? Que le guste jugar y hacer cosas divertidas y adecuadas a su edad. ¿Qué soluciones podríamos encontrar para María? Pues veréis, probablemente por esta característica motora que decíamos que tiene muy poca movilidad voluntaria, cualquier cosa que le propongamos a nivel motor le va a suponer un desafío muy importante. Entonces, en esta filosofía que os decía de que tenemos que facilitarle el camino, si le ponemos una solución cuyo acceso sea con mirada, es decir, que le proponga muy poco reto a nivel motor, va a ser más fácil que la enganchemos. Entonces, necesitaría, como veis, un acceso preferible con mirada, un gran formato. En esta solución que os proponemos aquí, lo que estamos hablando es este Box 19 iPro, un formato bastante grande, más grande que los portátiles con los que solemos trabajar o las tabletas con las que solemos trabajar, en las que podamos hacer cosas de causa-efecto, actividades que sean interesantes, atractivas y que le vayan a acompañar en su desarrollo. Y sobre todo cuando estamos hablando en el tema de mirada, necesitamos un buen soporte para posicionar. Necesitamos que María no tenga que estar luchando para estar bien colocada y que la herramienta la esté detectando bien mirada y demás. Y esto muchas veces nos lo dan los soportes. Los soportes son una parte muy importante en el éxito a la hora de utilizar mirada. Si alguno conocéis estos sistemas de mirada, lo sabéis, que realmente puedo tener un sistema maravilloso de acceso por mirada, pero tiene que estar bien posicionado para que la persona pueda acceder sin esfuerzo. Y, por supuesto,
que tenga un software que se vaya a adecuar a las necesidades, en este caso de María, que nos sirva para hacer esta curva de aprendizaje de mirada de la que tanto hablamos, los que nos conocéis desde hace más tiempo, que vayamos desde lo sensorial hasta la comunicación, pasando por todas estas etapas intermedias, como el seguimiento temprano, la exploración, la gestión de turnos y programas como Gris 3. ¿A alguien de la sala le suena este programa que se llama Gris 3? ¿Sí, no? Vale, Gris 3 sabéis que es súper adaptable, nos ofrece un montón de opciones. Vamos a hablar de software y entre ellos, como no podía faltar Gris 3, que además para acceso por mirada, pues como sabéis es maravilloso y además muy personalizable. Entonces hay otras soluciones para otros perfiles, pero Gris 3 ya sabéis que para mirada es una solución estupenda. Entonces, para empezar, y como lo prometido es deuda, lo primero que os voy a presentar es a este nene que utiliza este tipo de cosas, que utiliza un acceso por mirada. Voy a poner un ejemplo relativo al caso que nos habíamos planteado, ¿no? Os voy a presentar a Leo. Algunos igual ya lo conocéis, pero bueno, os voy a poner un vídeo muy cortito de los inicios de Leo y quiero que os quedéis con la copla del tema de Leo, porque si todo bien, al final de esta hora volveremos a ver cómo está ahora mismo Leo. Vamos a ello, ¿vale? Os voy a poner este vídeo y ahora hablamos. Leo, aquí está tu programa, Leo. ¿Qué le vas a decir a mamá? Hola, mamá. ¿Y? ¿Sí? ¿Le vas a decir hola, mamá? Ya estás tú, ahí enfocando. ¡Oh! Ahí estamos. Esta es la instalación al principio del PCI Mini, del ratón de mirada que habéis visto, que estaba abajo en el portátil, esa barrita que veis con lucecitas, y con Gris 3 habéis visto alguna de las actividades que tenía Gris 3 y luego, pues, para ver más vídeos de Leo, por ejemplo, podéis entrar en el blog. En nuestro blog tenéis casos, así que os animo a que entréis y le echéis un vistazo y veáis más cositas. La parte de Leo he de decir que estamos trabajando para actualizarla prontito. Muy bien, Jorge. Pues eso, Gris 3 maravilloso. Como sabes, realmente hay muchas cosas que se pueden personalizar. Que se deben personalizar, algunas más que otras, pero sí, es importante. Gris 3, tener un buen software al final es necesario, ¿no? Por muchos motivos, entre ellos algunos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, que cuando estamos hablando de comunicación me ofrezca un vocabulario equilibrado. Esto de vocabulario equilibrado probablemente he visto muchos profesionales por ahí, os sonará, ¿verdad? Vocabulario equilibrado es que tenga estas tres partes, digamos, funcionales, la parte de vocabulario núcleo, la parte de charla rápida, lenguaje formulado y que me permita hacer esta transición a lectoescritura cuando toque. O que desde el minuto 1 podamos estar jugando con las letras y trabajando con el alfabeto. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, si os parece, esto de cómo decir mucho con pocas palabras, es decir, como ya sabéis muchos de vosotros y los que no, a partir de esta tarde y así, en realidad el 80% de las veces que nos comunicamos utilizamos un 20% de las palabras que conocemos. Tenemos siempre la tentación de cuando empezamos a implementar comunicación alternativa aumentativa empezar por cosas como muy concretas, fotos y demás, ¿no? Cosas sustantivos al final. El agua, la pelota, la muñeca, el chupete, el puré, cosas como muy concretas. Y al final esto realmente no son las palabras que estamos utilizando la mayor parte de las veces que nos comunicamos. Este 20% que utilizamos el 80% de las veces son palabras que nos sirven en todos los contextos y en general son pronombres, verbos, adverbios. Normalmente no son sustantivos. ¿Esto significa que no haya que enseñar sustantivos? No, por supuesto que hay que enseñar sustantivos, los sustantivos son estupendos, pero que a lo mejor el foco
Si lo ponemos en este otro tipo de cosas que realmente nos son más útiles y que vamos a poder utilizar en más contextos, es mucho más productivo pues sobre todo para la persona que está adquiriendo su lenguaje mediante un SAC. ¿Qué es vocabulario específico? Pues todo lo contrario. Esto que veis aquí, por ejemplo, que son sustantivos, este panel, por ejemplo, se referiría pues a la merienda o al desayuno, ¿verdad? Y podemos seguir poniendo un montón de vocabulario más. Pero, sin embargo, a lo que yo me estoy refiriendo como vocabulario núcleo es esto que veis aquí. Yo, tú, él, puedo, vamos, no, más y un montón de palabras cortas más. Esto es vocabulario núcleo. Esta pantalla que estáis viendo ahora es de otro software que se llama Snap más Core First. ¿Este os suena? Este igual suena menos. ¿Me vais a oír hablar de él? Sí, también. Bueno, pues sí suena fenomenal. Este se suele conocer menos porque lleva menos tiempo traducido, entre otras cosas. A mí me gusta mucho y en cuanto a desarrollo de lenguaje tiene cosas muy, muy buenas y muy, muy conseguidas. Tiene una parte de temas, tal. Luego os cuento alguna cosita más, pero que tiene cosas también muy, muy conseguidas. Esto, por ejemplo, es vocabulario núcleo y esto que estáis viendo aquí, que este sí está hecho en Grid 3, es vocabulario núcleo también, con todas estas palabras como bien, mal, diferente, después, ahora, más, que si os fijáis, realmente si yo os pregunto cuántas veces al día podéis decir diferente, o después, o todo, o algo, probablemente sean muchas más veces que las que decís cualquiera de estas de aquí. Pan, sándwich, zumo, yogur, ¿verdad? Entonces, si ponemos el foco en estas palabras y nos centramos en hacer una cosa que os voy a explicar ahora enseguida, que se llama modelado, tendremos más posibilidades de éxito. Entonces, el sistema de comunicación nos tiene que permitir trabajar con este tipo de cosas. Nos tiene que permitir trabajar con vocabulario núcleo. ¿Sí? Como os decía, es un conjunto limitado de palabras, lo cual nos facilita mucho el trabajo. Generalmente, sobre todo, son pronombres, verbos, descriptores. Hay muy pocos sustantivos y esto que os voy a decir ahora es también muy importante y tiene que tenerlo un buen sistema de comunicación para personas que usan símbolos, que la localización del vocabulario sea consistente, que no haya que estar cambiando constantemente, por ejemplo, porque meta algo más o algo nuevo en vocabulario, que no tenga que estar cambiando la disposición de los pictogramas, porque si no, al final, esto de la planificación motora, el aprendernos dónde está cada cosa, nos lo dificulta mucho. Es como si hubierais aprendido todos a escribir en el teclado. Primero te pongo las vocales y te las pongo por orden. Ahora empiezo a ponerte alguna consonante y te voy cambiando de orden las vocales. Como veis, hubiera sido mucho más difícil aprenderlo así, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto de crecer, de que la persona vaya adquiriendo más vocabulario, vaya manejando más vocabulario, sin necesidad de estar moviendo el vocabulario por la pantalla. ¿Cuánto me alegro, María Teresa? Que nos dice, hemos empezado con Grid for iPad hace poquito y estamos avanzando rápido. Me alegro un montón. Y me alegro un montón de que te unas esta tarde con nosotros también. Lo que os decía, al final, el vocabulario núcleo es esto de alta frecuencia de uso y alta funcionalidad. El sistema que pongamos para personas que utilizan símbolos tiene que tener esta funcionalidad, tiene que ofrecernos la posibilidad de trabajar con vocabulario núcleo. Y de esto de modelar, ¿os suena también? Decidme que sí. ¿Y qué tal se nos da? Ahí sí es por ahí. Habrá algún no, me imagino. Por suerte esto cada vez, por supuesto, que se nos da bien esto de modelar, porque al principio suele dar miedito, suele dar un poco de miedo esto de no lo voy a hacer bien, o a ver si toco la pantalla y no tal, o a ver si me equivoco cuando estoy modelando. Un poco insegura. Vale, gracias, Laura. Claro, sí, da miedo y preocupa. Pero mira, os voy a quitar el miedo rápido. ¿Sabéis lo bueno que es que vamos a pensar que estamos hablando de un niño, ¿vale? Que está haciendo su desarrollo de lenguaje con pictogramas. ¿Sabéis lo bueno que es para este niño ver que no pasa nada de equivocarse? Que tú, que eres el adulto, la referencia y estás modelando, te equivocas y además verbalizas. Anda, pues aquí no es. Pues le doy a atrás o le doy a la casita y vuelvo a la pantalla de inicio.
y estás dando pistas de cómo se navega y de qué pasa cuando me equivoco, de, uy, pues si he puesto no sé qué y no era, pues le doy a borrar y se me borra una palabra. O sea que no os preocupéis tanto. Os voy a poner un ejemplo de modelar, ¿vale? Un ejemplo que a mí me parece maravilloso y muy bien hecho, y ahora si queréis comentamos. También vídeo cortito, yo pongo muchos vídeos pero cortitos. Vamos a ver este vídeo y ahora hablamos. Ya queda un poquito y cuesta, ¿verdad? En el plato. Están muy buenos los espaguetis. Ah, ¿tú solo? ¿Tú solo? ¡Qué bien! ¿Y qué comemos? ¿Qué comemos? Vas comiendo. ¿Qué comemos? ¿Comer? Comer. ¡Espagueti! Claro, y están muy buenos. ¿A ti te gustan? Gustas. Están muy ricos, ¿verdad? Sí, comemos. ¿A dónde me lleva? ¿Aquí? Comer. ¿A comer? ¡Espagueti! Espagueti. Claro, muy bien. A ver, ¿ayuda mamá? Ayuda. ¿Ayuda mami? Juego. ¿Quieres jugar? iPad. Sí, jugamos. Después. Después. Ahora tú comes Comer. espagueti. Espagueti. ¿Ayuda mamá? Ayuda. Ayuda. Ayuda, muy bien. Ayuda mami. Aquí cuesta, ¿verdad? Gracias, María, por este vídeo y por otros tantos tan maravillosos. Modelar, al final, es esto que está haciendo María en este vídeo tan maravillosamente bien. Modelar es hablar con la persona que va a utilizar utiliza el comunicador, utilizando el comunicador para darle un ejemplo de cómo se tiene que comunicar. Entonces, además de seguir con el mensaje en oral, voy tocando el comunicador a la vez que voy hablando para que tú veas cómo me lo puedes decir tú. Te estoy dando un ejemplo de cómo lo diría utilizando el comunicador. No significa que yo deje de hablar. Dice Maribel, pero primero, ensayo sin error. Con el error es como aprendemos, así que no te preocupes por eso, Maribel. Y, hombre, sí, lo suyo es que conozcamos bien el comunicador, que seamos los mejores interlocutores posibles para ellos, ¿vale? Esto está claro. Pero lo que os digo, os vais a equivocar y no pasa nada. O sea, que aunque nos equivoquemos, pues ya está. Dice... Todavía en algunas palabras nuevas tenemos que pensar dónde está la palabra específica y a veces se nos adelanta y nos enseña dónde. Pero porque es que tú tienes en casa un portento y ya esta competencia maravillosa de que ves que ellos saben perfectamente dónde están las cosas, porque al final además han tenido estos ratitos, corregidme si me equivoco, han tenido estos ratitos de que empiezan ellos solos a explorar el comunicador, a veces de forma bastante repetitiva y van diciendo, pero esto van aprendiendo las rutas de dónde está todo, ¿verdad? Es parecido a como aprenden los niños a quitar anuncios del YouTube. Al principio me pedía que se los quitara y ahora al verme a mí los quita ella. Eso es, claro que sí, Pedro. Eva María dice, a mí también me pasa, los vídeos de otras mamás profesionales me ayudan mucho. Me alegro. Es lo peor, pero tiene su sentido. La parte de repetir, ¿verdad? De que van tocando el comunicador y van diciendo las cosas. Claro que tiene su sentido, tiene su sentido. Gracias, Nice, por estar aquí esta tarde. Y sí, ayuda muchísimo, los vídeos de otras personas, porque primero que nos quitan el miedo de ver que se puede, que no pasa nada y que equivocarse no pasa nada, y me refiero al inicio, para evitar frustración hasta que se haga con el sistema. Es que modelar, Maribel, me alegro de que comentes esto, modelar no significa que yo te estoy dando un modelo y esperar a que tú me respondas. Sobre todo al principio, modelar será, yo voy modelando y no estoy esperando a que tú me respondas con el comunicador, simplemente te estoy dando el ejemplo de cómo se dice. Esto es lo mismo que hacemos con los niños de desarrollo típico, que yo te hablo y te hablo y te hablo y todavía no estoy esperando a que tú me des una respuesta, simplemente te estoy dando el ejemplo de cómo puedes comunicarte. Y luego empezará y balbuceará y yo le voy a dar a eso a lo mejor más sentido del que realmente tiene, eso es. Entonces, no pasa nada. Y la primera vez que toque el comunicador de forma más o menos intencional le tenemos que dar un sentido a todo eso. Entonces, esto se me queda corto, este webinar de 1 hora para hablar de todo esto, pero que entendáis este concepto me parece súper importante y agradezco los comentarios. Sigo. Presume competencia.
No sé si alguna habéis estado en el webinar de la semana pasada de mi compañera Alba, que hablaba de estos consejos, de algunos consejos para empezar, cuando empezamos con los comunicadores y demás, ¿no? A mí este es uno de los que me parecen más importantes, que creamos en la competencia comunicativa de las personas con las que trabajamos, que no seamos nosotros mismos los que les pongamos límites. Y esta es una de las cosas que os decía, no os las voy a contar yo, os la va a contar María, ¿vale? Que es la mamá del nene que habéis visto hace un momento comunicarse maravillosamente. Pues ella también tenía sus dudas. Así que vamos a escuchar a María, que este vídeo dura un poquito más, pero lo voy a cortar un poquito antes porque si no, no nos da tiempo. Me llamo María, soy madre de Farid, diagnosticado con una enfermedad poco frecuente y desde hace muy poquito somos usuarios de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Farid tiene 8 años y en estos 8 años la comunicación apareció en nuestra vida de forma muy tardía. Creo que si tuviera que recomendar algo a algún padre o si volviera atrás, creo que esto no lo dejaría como tarea pendiente. Es muy importante poder darle voz a nuestros hijos y encontrar una herramienta que nos ayude. La primera vez que vi un SAC fue por otra madre, por Silvia, y su hijo Pablo. Y claro, yo veía a Pablo y a Silvia, pues, como, voy a ser sincera, ¿no? Como que ellos sí podían y que mi hijo no. Era yo la primera que ponía límites, ¿no? Esas madres, tanto Silvia como Patricia, como muchas más que he ido encontrando a lo largo de este tiempo, me animaron. Y me dijeron que por qué no. Les hice caso. Me descargué una versión de prueba. Muchas veces pensamos que los comunicadores, la primera barrera es la económica. Hay alternativas económicas. Hoy en día todos disponemos de la tecnología y la tecnología además nos ayuda. Les hice caso, me aventuré y desde que empezamos, que fue desde este verano, no hace mucho, El año pasado. solo puedo decir que la verdad es que me emociona porque en casa somos mucho más felices. Disfrutamos, aprendemos, hablamos, nos comunicamos y hoy en día mi hijo me pide chocolate o que está enfadado porque quiere un yogur o que quiere irse a dormir o que le suba el volumen a su tablet. Son cosas que me emocionan porque son cosas que yo veía imposibles. Primero las veía imposibles porque nadie me hablaba de ellas y segundo porque todo el mundo ha dudado de la capacidad de Farid, ¿no? Incluso somos la propia familia los que ponemos barreras. Encontrando una herramienta adecuada, encontramos un sistema. Ahora ese sistema lo utilizamos todos en casa. Y ahora Farid tiene su voz, que es su comunicador. Hay una frase que me dijeron en un webinar o en un curso que fui y es que nunca me olvidara el comunicador en casa, porque si lo hacía era como si dejara la voz de Farid guardada. Es una forma también de él estar mejor en la sociedad, porque teniendo una voz todos tenemos la oportunidad de que nos escuchen y de eso se trata, ¿no? De que todos tenemos una voz y de que todos tenemos derecho a que se nos oiga. Si un comunicador puede ayudar, mi respuesta sin duda es sí. Si tienes algún miedo, si tienes algún tabú, creo que es momento de recapacitar, porque yo que ponía tantas barreras a las que tantos profesionales me habían dicho que era imposible, ¿no? Que diera un poco por perdida esa parte. Ahora estoy explorando la comunicación, la alfabetización, la lectoescritura, el control de esfínteres, encontrando una herramienta. Ahora veo solo posibilidades, un camino lleno de esperanza y un futuro para Farid que está lleno de sorpresas, de aprendizaje y de vida, al fin y al cabo. Si estás esperando, si tienes duda o si no sabes de qué va esto, sigue a otras madres, escucha bien lo que vas a escuchar hoy, pregunta, sobre todo pregunta, y te aseguro que hay herramientas, que hay formas, que hay recursos y que hay esperanza y que esto merece mucho, pero que mucho la pena. Pues ahí es nada, este testimonio de María. Creo que alguna estaba teniendo alguna dificultad en cuanto al sonido, pero creo que por lo que decíais los demás se oía bien. Esto es como os decía, esto se grabó para el año pasado. Así que nada, o sea, ya lleva más tiempo. Si tenéis la posibilidad de seguir, por ejemplo, a María en redes sociales,
en la página de Facebook, por ejemplo, de 5 sentidos y medio, que tiene muchos vídeos y demás, escuchando a la mamá de Farid nos motiva y anima a probar. ¿Dónde podemos descargar versión de prueba? Gracias, Vivi. Vivi os ha dejado ahí el enlace para la página de Facebook de María. Sé que tiene más redes, pero bueno, desde la página de Facebook podéis ir a otras redes. Ella está hablando de Grid for iPad, ¿vale? Grid for iPad os lo podéis bajar la versión de prueba desde el App Store teniendo un iPad con un iOS 11 o posterior. Igual esto ha sonado mucho, ¿vale? Ha sonado un poco complicado, pero es en el caso de Farid, lo que habéis visto antes que tenía en el vídeo anterior es un iPad que tiene un programa que se llama Grid for iPad. Yo me apunté a este webinar por la info que vi en 5 sentidos. Fíjate, Pedro, pues es que al final es eso. Y Maribel dice, yo he conocido Grid 3 con una niña que ya se está iniciando, fenomenal. Y sí, a lo que decíais antes, pues claro que se aprende de las familias un montón. Por eso yo he tenido la suerte de cuando planteamos hacer este webinar, hablar con María y con algunas otras familias más que ahora os presentaré y para que podamos todos aprender de ellos, pero yo sigo aprendiendo y sé de vosotros todos los días también. Así que sí, se pueden descargar de pruebas. Grid for iPad, sí, ahora vamos. Si estamos hablando de acceso táctil, de momento lo que hemos visto ha sido mirada y ahora estábamos viendo este caso y el tema de modelado, ¿vale? Ahora voy. Otra cosa que no os preocupéis, que todas estas cosas que estáis preguntando ahora al final del webinar van a quedar resueltas. El sistema me tiene que proporcionar también posibilidad de participación. Y la participación, gracias Mercedes, la participación se debe hacer también. Nosotros cuando estamos hablando no siempre estamos creando frases desde cero, ¿vale? No siempre estamos cogiendo un tablero de comunicación como este y escribiendo palabra por palabra la frase que estamos diciendo. Tenemos muchas cosas que son lenguaje formulado, los saludos, las despedidas, lo que decimos cuando entramos en una tienda, cuando descolgamos el teléfono, todas estas cosas son lenguaje formulado. Cuando pedimos un descanso. Entonces, el sistema que pongamos para nuestras personas que utilizan pictogramas tiene que tener esta posibilidad de tener lenguaje formulado. Entonces, el caso de Farid podría ser más parecido a este niño, que de este perfil que nos imaginamos ahora, que se llama Dani, que tiene 7 años, que, por ejemplo, tiene síndrome de Angelman, que le interesa la tecnología. Gracias, Vivi, que tiene lenguaje oral a lo mejor, pero palabras sueltas. Y muchas gracias, Nice, también. Y hace peticiones. Ha empezado a utilizar PECs, esto os sonará también, ¿verdad? Este tipo de perfil, o un niño con TEA, este tipo de perfiles que tienen un acceso táctil que les interesa la tecnología, vamos a ver qué solución podría tener. Nosotros, en cuanto a los comunicadores táctiles, y en esto voy a ser bastante clara, nos gusta y nos parece que está bien tener la posibilidad de descargar en un iPad un software, pero el tener, por ejemplo, como tiene el VoxGo, que es esta solución completa, que tiene una carcasa también, que tiene el altavoz y que además en este concreto os he puesto aquí la solución con Snapcore First, que eran los pictogramas que veíais antes, pero también se puede hacer con Grid for iPad. Con Snapcore First, que os decía que es un sistema que a mí me gusta cada vez más y que tiene muy conseguidas muchas cosas de desarrollo de lenguaje. El VoxGo tiene todo esto. Tiene además una carcasa y un altavoz y un sonido muy importante. Entonces, tened en cuenta que cuando estamos convirtiendo un iPad en un comunicador, este iPad tiene que tener esta entidad de comunicador. Primero, porque hay niños que lo van a necesitar y van a necesitar la diferencia de tengo mi tableta de jugar o mi iPad de jugar y mi comunicador. Y en otros sentidos, porque además a nivel de cómo se oye, de que lo podamos oír en más entornos y de que tenga todas estas funcionalidades, que lo pueda poner en una mesa y se me quede de pie, esto es importante. Este último enlace que os ha pasado Vivi es el del VoxGo, lo tenéis ahí, y este es ya lo que es la solución completa, lo que estáis viendo en la pantalla. El iPad con su funda, con su carcasa, con su altavoz, con el programa instalado, con horas de apoyo, la solución completa, ¿vale? Y obviamente, pues luego personalizable además. Desde hace muy poquito en los comunicadores, y yo creo que esto es importante también que lo sepáis, hemos incluido un curso de formación. Aparte de las horas de apoyo que vienen incluyendo desde el principio, hemos pensado que os sería útil además tanto a familias como a profesionales tener la oportunidad de primero hacer una formación sobre el programa
porque a mí me parece que es importante que seamos y seáis cuanto más autónomos mejor. Que no tengáis, por ejemplo, que la familia pueda hacerse cargo de si en un momento dado hay que modificar algo, lo puedan modificar y no estén dependiendo de un profesional en otro sitio, que está bien, ¿eh? O sea, que el trabajo colaborativo, os lo decía al principio, que además estáis de muchos perfiles y esto es lo ideal, ¿no? Que todas las personas que estamos alrededor de esta persona estemos colaborando, pero que esta parte de autonomía, de poder modificar una cosa si se oye mal o si no funciona o si me falta una palabra importante, lo podáis hacer. Entonces, lo que os decía, desde hace poco tiempo, los comunicadores incluyen un curso del software que vaya a incluir el comunicador. Snapcore First, Grid for iPad o Grid 3. ¿Os parece buena idea esto? Espero que sí, porque a nosotros nos lo parecía. Me alegro, me alegro. Es que yo creo que es importante esta parte de autonomía, ¿no? Que los profesionales estamos aquí para ayudar cuando haga falta, pero que al final esto es importante, ¿no? Que podáis... porque si no, estas horas muchas veces las dedicábamos también a esto, a formar, ¿no? A hacer que también se puede hacer, pero que tengas tu cursito online, que además es que se nos ha pasado a todos un poco el miedo, ¿no? De hacer cosas online y de hacer cursos online y estas cosas. Antes a lo mejor nos hubiera costado un poco más, porque manuales y todas estas cosas traían siempre, pero ay, lo que cuesta abrir los manuales y mirar en los manuales cómo se hacen estas cosas. Las redes nos acompañan ahora muchísimo. Pablo, o sea, presenta a Pablo el perfil más o menos que hablábamos de este nene, que a nivel motor no tiene dificultad, que puede acceder a nivel táctil y todas estas cosas. Es muy importante también para los profesionales novatos, que no todos conocemos los SAC. Claro que sí, Eva, efectivamente, esta es la cosa y lo que intentamos al final es eso, que se conozcan un poquito más y mejor. Gracias por estar aquí esta tarde. Os voy a presentar a Pablo y vemos otro ejemplito, ¿vale? De otra persona real haciendo estas cositas. Aquí está Pablo. Pablo, venga, tú solito, acuérdate, yo, muy bien. Fijaos bien. Atrás, no seas tramposo, venga, ¿yo qué? Pablo, no seas tramposo, venga. Yo quiero, muy bien. Muy bien. Tablet. Acuérdate arriba. Quiero tablet. ¿Quieres tablet? ¡Toma! Muy bien. Quiero serpiente. Quiero serpiente. Una serpiente, vale. Hacemos una serpiente. Dicen que la serpiente es lorgo, lorgo, lorga. Quiero. ¿Qué quieres? Quiero escuchar música. Ah, ¿quieres escuchar música, hermano? ¿Le canta? Quiero. Os lo voy a parar aquí. En el blog, como os decía antes, tenéis más. No es el vídeo ideal. Luego que cuando lo ves pasado el tiempo y dices, madre mía, igual no es el vídeo ideal, pero se ha entendido, ¿no? Más o menos el ejemplo que os quería poner con este tipo de perfil. Quedaos igual en la retina con esto que estoy diciendo de Pablo y de Leo. Y ahí, efectivamente, gracias, Vivi, podéis seguir también las novedades de Pablo. Y, de hecho, hace poco tienen también un canal de YouTube en el que van colgando muchos vídeos y os animo a seguirles porque, están haciendo un trabajazo también, ¿eh? Ay, cuántas familias hay por ahí que estáis haciendo un trabajazo increíble. El software que pongamos para la persona que utiliza pictogramas necesita tener opciones de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo empezar con un comunicador y que vaya necesitando ampliar. Yo lo que veo es que muchas veces detecto la frustración de no poder decir lo que quieren. Y tanto, Pedro, ahí le has dado a una cosa súper importante. En el vídeo de Pablo se intuía. Se intuía que tenía esta cosa de quiero decir cosas y no puedo. Entonces, cuando empezó a tener el comunicador, su desarrollo comunicativo fue
súper importante y súper rápido. Es un caso, la verdad, es que llama la atención por la rapidez en la que integró el tema del comunicador. Pero sí, esa parte es que no quiero que se me entienda mal, pero cuántas veces en realidad no es un problema de conducta y es una frustración comunicativa. No estoy diciendo, obviamente, que todos los problemas de conducta sean por un tema comunicativo. Ojalá, pero no es así. O sea, hay temas de conducta serios, ¿no? Pero hay muchas veces, yo me he encontrado unas pocas, que el problema es una cuestión de que no soy capaz de contarte o de decirte que no me gusta, que no quiero o que no entiendo lo que estás pidiendo de mí. Y esta frustración comunicativa acaba generando un problema de conducta. Entonces, cuando damos con la herramienta o cuando la persona tiene la herramienta para poder comunicar, a veces estas cosas mejoran y a veces mejoran significativamente. Como os decía, lo de crecer es importante. Gracias, estoy viendo que estáis de acuerdo conmigo, me alegro. Yo creo que todos nos hemos enfrentado, sobre todo profesionales y familia, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Que nos lo dicen muchas veces. Es que yo creo que se enfada o ha tirado no sé qué porque no me puede decir que no lo quiere. Pues sí, si lo tira, seguro que consigue que no se lo demos. Que tengamos distintas formas para crecer en el comunicador, que pueda... ¿Veis que donde pone empezar grande y llenar? Aquí hay como huecos. Lo que estamos haciendo es ocultar vocabulario y lo vamos soltando, lo vamos poniendo visible y no se mueve de sitio. En los comunicadores antiguos o en las aplicaciones gratuitas esto no lo podemos hacer. Entonces lo que vamos es cambiando todo el tiempo dónde están las celdas. Y esto no es nada fácil para la persona. Insisto, estamos trabajando con una persona con dificultades. Dice Pedro, nos ha pasado una cosa curiosa con nuestra hija. A raíz de un cambio a la tutora por una larga baja, la conducta cambió de mala a muy buena y el cambio parece que ha sido porque la nueva profesora se comunicaba mejor con mi hija. Pues esto es, Pedro, probablemente si ella es capaz de comunicarse mejor, pues a lo mejor lo que antes era una pataleta porque no soy capaz de explicarte lo que quiero, o lo que necesito o lo que me pasa, ahora es una comunicación que probablemente pues cuando pasen cosas que no le gusta se enfade igual, ¿no? Pero que este tipo de cosas mejoran mucho. Y me dan la razón estos comentarios. ¿Se entienden bien estas dos formas de crecimiento? Estoy diciendo cosas muy interesantes, pero quiero acabar con el contenido. ¿Se entiende, no? Fenomenal. Y por supuesto, cuando estamos hablando de pictogramas y alfabetización, y podemos estar hablando de alfabetización y, a ver, lo ideal, porque estemos poniendo un sistema con símbolos, porque estemos poniendo un sistema de comunicación alternativo aumentativo, primero, no hemos renunciado a la comunicación oral, esto lo tenemos todos claro, ¿verdad? No tiene por qué, son cosas todas muy compatibles. Y si no llegamos a la comunicación oral, lo que no hemos renunciado tampoco nunca es a la lectoescritura. Si ocurre, por lo menos la herramienta no puede ser lo que me lo limite. No puede ser que sea un problema el poner o el que la persona quiera adquirir lectoescritura porque la herramienta no nos lo permita. La herramienta nos lo tiene que permitir. Un buen sistema de comunicación nos permite esta transición de los pictogramas a la alfabetización. Haciendo, como veis aquí, esto también es una pantalla de Snap, de quitar los pictogramas y dejar la palabra escrita, o de que tengan teclados con buen texto predictivo que me vayan ayudando a todo esto. ¿Sí? Así que sí, el lenguaje sienta las bases del aprendizaje escolar y la lectoescritura y por eso es muy importante que desde el primer momento tengamos una buena herramienta. Tiene que servir para la transición a un sistema lingüístico basado en gramática y en alfabeto. Tiene que incluir estructuras que fomenten el uso lingüístico del sistema, porque cuando solo incluye frases o vocabulario específico no se pueden generar cosas nuevas. Este es Pablo otra vez. Pablo también lo que utiliza es Grid for iPad, en esto que estáis viendo. Este es Pablo otra vez y os voy a poner un poquito, muy cortito, un vídeo que me grabaron con ocasión de este webinar. Solo quiero que veáis, o sea, el contenido es lo de menos, lo que quiero que veáis es la interacción de Pablo con el iPad, ¿vale? ¿No quieres el Grid 3? ¿Por qué? Ah, ¿quieres jugar? Vale, bueno, ya hemos terminado las tareas. Ahora puedes jugar un poquito si quieres con el iPad pintar. ¿Quieres pintar? Yo quiero no juegos. ¿Qué juego? Fijaos.
Señor, ¿Estáis viendo? yo quiero no juegos, señor avión. Ah, quieres ver canciones, ya, pero eso no lo puedes hacer con el iPad. No, No puedes, claro, lo tienes que hacer con tu móvil de jugar. canción. Yo quiero no canción ta juegos, señor avión. Oye, Pablo, y te voy a hacer una pregunta. Mira, te voy a Yo preguntar quiero una no canción ta cosa. juegos, señor avión. ¿Tú quieres contarle algo sobre ti? Y ahora coge mamá y le está dando las pistas, como Mira, este modelado, Soraya. ¿vale? Tengo hambre. Yo. ¿Tienes hambre? Bueno, pero escúchame un momento, te voy a hacer una pregunta, Pablo, mírame, mira mamá, mira. Oye, una cosa, mira, Soraya me ha pedido que tú le cuentes algo sobre ti. ¿Quieres contarle cosas de ti? Charla rápida, lo que os Joaquín, decía. soy del Betis. Lenguaje formulado. Muy bien. Me encanta Joaquín y soy de no. No, ahora no quieres hablar, Pablo, ¿no quieres contar más cosas? ¿No? Ya está, es un vídeo más largo, pero se ve lo que yo os decía, ¿no? Y además es que en este vídeo lo que se está viendo también es que Pablo está haciendo uso en función de lo que necesita. Está en el teclado, mamá le lleva a charla rápida para que llegue a otras cosas. Ha habido un momento en el que estaba manejando la pantalla de vocabulario núcleo con pictogramas. ¿Sí? Se ha visto más o menos, ¿no? Esto que os quería explicar. ¿Qué diferencia hay entre una tablet y un comunicador? Mi hija utiliza el SPC en una tablet con un pulsador y un sistema de barrido, pero solo para formación. ¡Wow! Pregunta difícil. Vale. Mari Carmen, te explico. Un comunicador es una herramienta que le sirve a la persona para comunicarse en cualquier contexto. Esta, digamos, que sería la respuesta rápida, aunque en esto no hay nunca respuestas rápidas, ¿vale? El sistema tiene que ir con la persona. Esto es una cosa que nosotros también consideramos que es muy importante. Pablo, por ejemplo, va con su comunicador siempre. O sea, yo no puedo, como os decía antes María en el vídeo, yo no puedo dejar la voz de Farid en casa. Entonces, una cosa es que esté utilizando a lo mejor o esté haciendo un entrenamiento con un acceso o esté... al final, los comunicadores son, en este caso lo que estáis viendo es un iPad con un software, ¿vale? Y ese es el comunicador. Pero la idea es esto, la idea es que podamos hacer el uso del comunicador, mi voz vaya conmigo y me sirva para todos los contextos. Entonces, el sistema, de lo que estamos hablando hoy al final es de qué sistemas son los que cumplen, digamos, todas estas características que tiene que tener un comunicador robusto, ¿no? Para poder hacer todas estas cosas. No sé si te he aclarado algo, Mari Carmen. De todas formas, como os decía antes, toda la parte del asesoramiento, puedes contactar con nosotros para asesoramiento y que veamos el caso despacito, si te sirve, ¿vale? Muy interesante. ¿Crees que es viable el comunicador en coles normalizados en niños muy pequeños? ¡Hala! ¿Como apoyos, dices? Rocío. Creo que te estoy entendiendo, no sé si te estoy entendiendo bien, pero creo que sí. Al final, estos comunicadores son para hacer el desarrollo del lenguaje de una persona que no puede utilizar el lenguaje oral, entonces tiene otra herramienta. Es un poco como... Yo pongo siempre el ejemplo a nivel motor. Niños de 3 años en la escuela como sistema aumentativo. Como sistema aumentativo, sí. Mira, Rocío, te voy a poner un ejemplo a ver si te sirve. Yo he estado muchos años trabajando en atención directa y una de las cosas que nos pasaban en las escuelas infantiles sobre todo es que cuando a lo mejor llegábamos con un niño con una afectación la que fuera o el niño se incorporaba a esta escuela infantil, en ocasiones, en muchas ocasiones llevaba su sistema de comunicación o como mínimo sus pictogramas para anticipación y para todas estas cosas, ¿vale? Pues en mi experiencia, Rocío, ¿sabes lo que he visto siempre? Que el niño que llevaba este sistema o el niño con el que iban los pictos cumplía etapas, iba avanzando, salía de infantil, el niño se iba y los pictos se quedaban. Me explico, ¿no? Se ha entendido lo que he querido decir, yo creo, ¿no, Rocío? No sé si tanto, o sea, no como la herramienta, porque al final es que los niños que hacen desarrollo del lenguaje típico en oral, pues ya está. Pero con este tipo de cosas lo que hacemos es pues una anticipación para depende de qué cosas puede venir bien. Pero dice, a mi hija le cuesta horrores articular palabras, pero cuando leo con ella parece que sí entiende perfectamente la escritura. Y por ello nos insisten en que no renunciemos a nada con ella. Lo digo por lo que comentas de no renunciar a nada y poner límites. Efectivamente, Pedro, por supuesto que sí. Ay, me he comido alguna frase, alguna pregunta.
Y en el peque que tiene mucha ecolalia, ¿influye? ¿Esta ecolalia tiene componente comunicativo? Este tema de la ecolalia es un poquito más complejo, ¿eh? Ti, 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 ti. Alba, no sé si me estoy explicando bien. Quiero decir, me imagino que te estás refiriendo a un niño más perfil TEA, que tiene ecolalia. La parte que yo voy a hacer con el comunicador de modelado y demás va a ser la misma. ¿Sí? Ya lo creo. Nosotros estamos intentando implantar en un centro ordinario como SAC. Fenomenal. Sigo otro poquito. Pues vamos a ver, Alba, cómo hacemos que pueda hacer. Es que hay que verlo, hay que ver. En este tipo de cosas no me atrevo a mojarme así con una frase, ¿vale? Yo tendría que ver un poquito más a la persona. Como vamos un poquito de tiempo, porque estáis planteando cosas muy interesantes, mi compañera Vivi antes nos ha puesto antes el enlace de Facebook de La sonrisa de Pablo con su comunicador. Este testimonio de Silvia está en esta página. Entonces os voy a poner solo un minutito y seguimos, ¿vale? Solo un minuto para que la oigáis así un poquito, pero ya está. Hola, Gracias, soy Vivi. Silvia, la mamá de Pablo. Pablo es un niño con 8 años, que es un pequeño bichillo que nos tiene locos a todos y bueno, nuestra experiencia con los sistemas de comunicación viene de largo. Bueno, comenzamos desde pequeñito a utilizar pues todo aquello que nos empezaron a recomendar los profesionales, como intercambio de imágenes y bueno, imágenes reales, pictogramas, ¿no? Comenzamos un poco en este mundo desde muy pequeño. Sin embargo, la verdad que nada funcionaba. Fue un camino muy complejo, muy complejo, hasta que llegamos a conocer un sistema de comunicación robusto. Fue una casualidad de la vida, ningún profesional nos lo recomendó, simplemente, bueno, casualmente llegamos hasta él y nos cambió la vida. Así de fuerte, pero sí, nos cambió la vida. Conocer bueno, Pablo usa Gris 3 desde hace 2 añitos y poco. Comenzamos con Gris 3 justo unos meses antes de que cumpliera 6 años. Pablo no tiene nada de lenguaje, absolutamente nada, nunca ha dicho ninguna palabra. Y bueno, y la verdad que estamos en un momento muy complicado. Pablo tenía muchísimas conductas y muchísima frustración, muchas dificultades. Además era un niño bueno, pues que no estaba alfabetizado. Toda su intervención educativa se basaba principalmente en trabajar esas conductas y en trabajar pues bueno, pues eso, ¿no? Que Pablo pudiera estar más normalizado dentro del colegio. Y como os decía, me encantaría dejaroslo entero, pero son 8 minutos de vídeo y ya, pero lo podéis ver, ver en el, os ha dejado otra vez mi compañera, gracias Vivi, el enlace para que veáis en los vídeos, podéis ver el testimonio completo de Silvia. Silvia habla de todo esto que os estoy comentando, de todo esto que hemos hablado ya, del tema de conductas, del tema de dar con la herramienta adecuada para la persona. Esta mamá es la que hacía referencia antes, la otra mamá, María, que había visto a Pablo utilizando el comunicador y pensó, el mío no puede, Pablo sí. Entonces, pues eso, que veamos un poquito más horizontes. Vale, vamos rematando ya. Sé que tenéis preguntas, pero hay un par de cositas que os quiero decir antes de que terminemos, ¿vale? Un SAC adecuado, al final, tiene que tener esto que os decía, vocabularios amplios y equilibrados, que nos permitan crecer, que tengan esta parte del lenguaje formulado, frases hechas, que nos decía, por ejemplo, Pablo, soy Pablo y me gusta el Betis. Que permita que el interlocutor pueda modelar, para darle modelo a la persona de cómo tiene que hacer las cosas. Que estén bien organizados y orientados a la frase, que tenga esto de vocabulario núcleo y periférico, que tenga estos recursos de gestión de la comunicación, de la conversación, perdón, y que tengan una combinación con lectoescritura. Y que además tenga esta parte, ¿no? de que os decía, de autonomía.
Para terminar, os voy a poner solo el vídeo de Juan porque el de Sonia no me va a dar tiempo. Sé que Sonia me perdona porque, bueno, Sonia la verdad es que hizo también otro vídeo largo. Tengo la suerte de que, ya os digo, pedí a estas 3 mamás vídeos y enseguida me los enviaron, cosa que agradezco un montón. Y Sonia nos contaba estas cosas. Además, cuando veáis estos 2 vídeos que os voy a enseñar para terminar, yo creo que vais a entender a dónde quería llegar. Primero os voy a presentar a Juan, que es este chavalote que veis aquí, maravilloso, que nos tiene que decir una cosa muy rápida. Vamos a ello. Leo habla muy bien con el comunicador. Este es Juan, que es el hermano mellizo de Leo, que nos dice esto, que su hermano habla muy bien con el comunicador. ¿Os acordáis de este niño que veíamos, Leo, cuando le estaban instalando el comunicador en casa y estas cosas? A ver, Inma dice, me gustaría saber si podéis compartir estudios con evidencias en el uso de comunicadores en autismo. Inma, en el blog tenemos mucha información de esto. Y en algunas de las tarjetas del taller de consejos, que también están en el blog, vienen artículos científicos en esta línea. Lo que te vas a encontrar es evidencia en inglés. Gracias, Vivi. Lo que te vas a encontrar es evidencia en inglés. Entonces, a lo mejor lo que te están diciendo es que no hay evidencia en castellano, pero en inglés hay... me estoy acordando de un artículo que venía a decir algo así como que en el peor de los casos ni quita ni pone. Quiero decir que no retrasa nunca el aprendizaje, o sea, el desarrollo del lenguaje oral. No sé si a esto es a lo que te refieres, pero si no nos escribes, Inma, y buscamos opciones, ¿vale? Y lo que os decía, ahora os voy a decir esto. Vivi ya te ha pasado el enlace del blog, así que consulta por allí porque vas a ver más información. Y vamos a ver esto que os decía de Leo. Atentos, por favor, que este es el último vídeo que os voy a poner, pero creo que es bastante importante. Pero Leo, cariño, ¿pero qué has puesto en tu cielo? ¿Eh? Ay, mi amor, que tú ya lees. Pero bueno, ¿pero qué has escrito tú, Leo? A ver, ¿qué has dicho tú? Vuélvemelo a decir, que no me he enterado yo de lo que acabas de decir. Fijaos. A ver. A ver, cariño. Yo ya leo. Claro que sí, cielo, que ya lees, mi amor. Sí. Que como broche final está nada mal, ¿nos parece? Leo es un niño que ha hecho de todo el desarrollo comunicativo desde pictogramas hasta lectoescritura. Así que, como esto no acaba aquí y no acaba en la comunicación con pictogramas, sí, es impresionante, sino que nuestra idea es que lleguemos a lectoescritura. Entre otras cosas, os emplazo al webinar de mi compañero Gil pasado mañana, es que debe tener un buen sistema de comunicación para personas que usan el alfabeto, porque esto continúa, ¿vale? Esto sigue. Y en cualquier caso, pues eso, a que entréis en la academia, os apuntéis a más formaciones, estamos sacando muchas. Estamos muy contentos, además de la acogida que tenemos siempre. En el blog tenéis mucha información. Si hay algo que no encontréis, que no nos escribís, y luego tenéis el correo de info, ¿vale? info@bjadaptaciones.com, que también os podéis escribir ahí. La parte de comunicadores, podéis entrar a verlo y pedirnos asesoramiento, por supuesto. Julia dice, para niños de 3 años con autismo, ¿qué sistema de comunicación en tablet es el más adecuado? No me gusta a mí esto de por diagnóstico aconsejar un comunicador, pero generalmente estos sistemas, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que sea un acceso táctil, puede ser Read for iPad, puede ser Snapcore First. Siempre, siempre, siempre que cumplan estos criterios, ¿vale? Esto que de lo que hemos hablado esta tarde, que cumplan estas cosas que os decía, que son las más importantes, que tienen que tener todas estas cosas un comunicador para que no se nos quede corto nunca. La herramienta no nos tiene que limitar. El límite lo pone la persona, pero nunca, nunca debería limitarnos la herramienta.
Muchísimas gracias. Yo hoy ha sido súper dinámico, estoy muy contenta de la participación. Habéis hecho preguntas muy interesantes, cosa que se agradece un montón. No sé si se me queda alguna pregunta por responder, decídmelo, por favor. Leo tenía página de Facebook, Leo sobre todo le podéis seguir por nuestro blog, que además os he prometido y estamos en ello actualizando para que veáis los logros de Leo. ¡Jo, qué bien! Se ha hecho corto, María Teresa, me alegro. Pedro dice, pasó volando la hora. Pues la hemos hecho completita, ¿eh? O sea, ya nos estamos pasando de tiempo. De verdad, si tenéis alguna duda, nos lo decís. Muchas gracias por todo, muchas gracias por este ratito. Espero que os haya servido. ¿Sí? Que os haya servido por lo menos para aclarar algunas de las dudas que tuvierais, para entender qué es esto de un comunicador, un buen comunicador para personas que utilizan símbolos. Lo que os digo, darles la herramienta es lo fundamental porque luego nos sorprenden. Gracias, Nice. Y eso, gracias a todos de verdad por este ratito. Se ha pasado volando la hora. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hace muy poco que lo conocemos y vamos a empezar todo con ello. Fenomenal. Al ataque, de verdad, que no os frenen los miedos, que ya veis que... Y esto que habéis visto, estas familias que habéis visto, también empezaron desde cero, ¿eh? Y ahora, vamos, además son referencia en redes y demás, ya lo sabéis. Muchos de los que estáis empezando a rascar en todo esto, ya lo sabéis. Sí, en ese correo luego nos derivan a quien haga falta. Sí, o sea que no os preocupéis. Pues lo dicho, buena tarde, cuidaos mucho, que está la cosa complicadilla. Y para cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, buenas tardes.